Sí, buenas tardes. Un saludo a todos los televidentes. Sí, una vez que me jubilé de docente, haber culminado mi carrera docente, me dediqué a estudiar. Si bien tenía mucha documentación, pero me traté de volcarla en 3 libros que se encuentran de una tirada, no sé, para nuestra localidad nomás, que está en en la biblioteca municipal, en los establecimientos educacionales y en fin en el museo y en algunas oficinas, digamos, de nuestro pueblo. Ahí están los 3 libros donde están, digamos, todos los datos desde su fundación hasta ahora. ¿Por qué se llama Hernandarias? Bueno, si nos remontamos a lo anterior a nuestra fundación, en este lugar desembarcó Hernando Arias de Saavedra, que era yerno de Juan de Garay, que tenía enfrente Callastá, que había fundado, había fundado Santa Fe de la Veracruz, Santa Fe la Vieja. Después fue trasladada al actual emplazamiento, ¿no es cierto?, la ciudad. Bueno, entonces de ahí desembarcó en esta zona y de aquí comenzó, digamos, a explorar el territorio de lo que después fue la provincia de Entre Ríos. Entonces, en homenaje ¿no es cierto?, a Hernando Arias de Saavedra, en 1872, el 28 de mayo, la legislatura de la provincia de Entre Ríos, por ley, funda, digamos, esta localidad con el nombre de Villa Hernandarias y Villa Libertad, que era la actual ciudad de Chajarí. Se fundan por la misma ley del 28 de mayo. Y fue promulgada la ley por el entonces gobernador Leonidas Echagüe. Bien, primeros fundadores, los fundadores, primeros habitantes de Hernandarias. Bueno, dentro de la ley de fundación, ¿no es cierto?, digamos, se firma un convenio con una empresa del Castillo y compañía, y esa compañía tenía dentro de los artículos del contrato que se hizo, era la ubicación del pueblo, del ejido, del puerto también, y traer los primeros inmigrantes. Esas eran las principales obligaciones que tenía esa compañía. Bueno, se firman los convenios correspondientes con esa empresa y se comienza a trazar el pueblo. La primera calle que se traza es esta, la que estamos nosotros ubicados, que antiguamente se llamaba calle Victoria, hoy se llama Hipólito Yrigoyen. Y sobre esta margen, a 2 cuadras, ahí estaba el Mojón Cero, o sea, donde comenzó digamos, y esta calle sirvió para deslinear las perpendiculares y las paralelas a nuestro pueblo. Estaba directamente hacia el puerto. Bien, bueno, llegan, fundan el pueblo. ¿Cómo comienza a radicarse la familia, los negocios, la actividad comercial? Bueno, por supuesto que no había nada, acá era todo monte, y inclusive cuando llegaron los primeros inmigrantes el 15 de abril de 1879, prácticamente no había nada. Hasta ellos colaboraron en el trazado del pueblo. Y bueno, la mayoría de los inmigrantes que vinieron en la primera y segunda tanda, que fue al año siguiente la segunda, fueron casi todas familias suizas. Después sí ya se fueron incorporando de otras nacionalidades como alemanes, italianos y por supuesto españoles, de los cuales yo soy uno de los descendientes. La fuente laboral en ese momento. Pasó un tiempo, bueno, se le brindaba parcelas y una estadía por 2 años, y se dedicaron a la agricultura y a la ganadería, muy incipiente, ¿no es cierto? Después en 1885 ya cambia la compañía y se hace cargo el doctor Villarruel, el cual lleva una calle de este pueblo, lleva su nombre, y continúa con la colonización de toda esta zona. Y ahí comienzan a plantar viñedos, se traen más inmigrantes y comienza a funcionar una de las fábricas más importantes que tuvo nuestra localidad durante casi 100 años, que fue la fábrica de yeso la helvética de la familia Aevi. Y ahí comenzó, digamos, la parte industrial con la explotación del yeso.
durante casi 100 años. Y todavía se sigue, ¿no es cierto?, por otros empresarios. Bien, en cuanto a cómo era la atención de la salud, cuándo llega, la educación, cómo se instala. Bueno, en 1881, adentro de las obligaciones que tenía la empresa colonizadora era la construcción de la iglesia, la escuela y la jefatura política que se llamaba, que era, digamos, la comisaría, y ahí funcionaba también el juzgado de paz. De esas tres construcciones se conservan dos. ¿Cuáles son? Que es la comisaría, que está aquí a media cuadra, y la iglesia. La escuela, digamos, se emplazó después, unos años después se hizo la actual escuela, que está, digamos, desde 1912. Eso fue en 1881. Eso fue una de las obligaciones que tenía la empresa colonizadora, de construir, digamos, los edificios públicos. Y ahí comienza el caserío, ¿no es cierto? Pero y fue avanzando, ¿no es cierto?, hasta lo que es hoy nuestra querida Villa Hernandarias. Bien, no eran únicamente, obviamente, inmigrantes los que aquí levantaron sus casas, ¿no? Seguramente de otros lugares vinieron. No, había también algunas familias que estaban radicadas acá. Tal es así que el predio que se destinó para la planta urbana y el ejido eran 4 leguas y media, y ahí había propietarios. Entonces se les expropió eso, digamos, por medio de la provincia, expropió esos terrenos, y ahí, digamos, se comenzó a trazar inclusive las calles, las rutas, todo lo que llega hacia Hernandarias. Después, con el tiempo, ya empieza la principal actividad, que era el flotante, ¿no es cierto?, digamos, el puerto, con el flotante, que todavía lo tenemos, digamos, que era un muelle flotante donde digamos, ahí se embarcaba mercadería y también personas, ¿no es cierto?, porque venían los barcos digamos, de la carrera que hacía de Buenos Aires a Asunción y paraban acá. Y bueno, una especie de terminal. ¿Una especie de terminal? Y sí, porque en ese tiempo el puerto era la actividad principal, ¿no es cierto?, hasta que después ya quedaron las instalaciones, ya no se utilizaron más por el avance, ¿no es cierto?, por los camiones y todo eso, fue haciendo desaparecer esa actividad. Pero conservamos, gracias a Dios, el flotante, y ahora está en manos del municipio, de nuestra localidad. Bueno, muy bien. Ya instalado la comisaría, instalada la iglesia, la escuela, el puerto, ¿cómo siguen Hernandarias? Sí, bueno, se nombran los primeros, el primer director. Después, bueno, se nombran, por supuesto, las autoridades. Al principio, unos cuantos años, el mismo juez de paz era a su vez comisario. Y así, bueno, ya en 1893 se crea la primera junta de gobierno, y tiene una vigencia hasta 1937, en que es creada la municipalidad. Pero recién comienza a funcionar el municipio en 1945, en mayo de 1945. ¿Se acuerdan las primeras autoridades? Sí, primero fueron 3 interventores hasta que se organizó, ¿no es cierto? El primero era un tal señor Echeverri. Tuvieron poquito tiempo. Sí, 3 años tuvieron 3 interventores que no eran de acá. Un señor Charche, que creo que era de Cerrito, y no recuerdo el otro. Pero en 1948 se hace, digamos, la primera elección para intendentes. Ya elige el pueblo, ¿no es cierto?, el intendente, y bueno, fue elegido el señor Miguel Torres, digamos, el padre del actual intendente, y por el partido peronista. Después el segundo, antes duraban 2 años nomás los intendentes, y en 1950 el segundo intendente fue el señor Rodolfo Aevi, fue de la Unión Cívica Radical. Después sí se sucedieron otros, Saín, Bessel, yo me acuerdo de casi todo así, pero es muy largo enumerar. Después siguieron, digamos, otros intendentes, pues los interventores cuando hubo en época de gobiernos militares. Bien, y así se comenzó a crear, bueno, cada una de las instituciones, ¿no? Como así también los deportivos, porque se fundaron 2 clubes. Ah, sí. El primer club que se fundó fue el Club Atlético Hernandarias en 1929, y al año siguiente se funda Independiente, con un desprendimiento, digamos, del Club Atlético, se forma Independiente. Y desde ahí hasta ahora sigue una eterna rivalidad, ¿no es cierto?, entre los 2 clubes. ¿Hay rivales? ¿Son rivales? Sí, son rivales, sí.
a veces un poco más, a veces un poco menos. Bien, ¿cómo era la actividad social de Hernandarias? Bueno, había un club social que todavía existe, Sí. está local, que ese fue construido, digamos, con recursos de todos los vecinos nomás, y todavía fue inaugurado en 1927 y todavía está un hermoso edificio ahí. Esa era la actividad, digamos, bueno, en ese tiempo había muchísimas actividades, había... Bueno, los campeonatos de fútbol, los primeros se hacían porque tenían ahí en Cerrito, estaba la Liga de Paraná Campaña. Y de ahí, ¿no es cierto?, ellos mandaban los referes y todas las cosas. ¿En Cerrito o María Grande? No, en Cerrito, primero, en Cerrito. Sí, decía, sí, el gobernador Racedo, decía. Ahí. Después, a muchos años, se hizo, digamos, la liga ¿cómo es? En María Grande. Después quiero nombrar algo muy importante, que fue el asfalto. Nosotros tuvimos, hasta 1968 tuvimos rutas de tierra, ¿no es cierto? Y un inconveniente, digamos, durante los días de lluvia. Entonces se conectó primero con la ruta 126 y se conectó a la localidad y esta calle, hasta el monolito que perpetúa la memoria del general Urquiza. Y ahí comenzó, digamos, nos empezamos a conectar con todas las rutas del país. Y luego los distintos intendentes fueron haciendo el pavimento que tenemos y las demás obras que son esenciales para el funcionamiento de una localidad. Según leyendo, habiendo investigado sobre las actividades que había anteriormente, había muchísimas. Por ejemplo, la fiesta patronal era todo un acontecimiento en aquel entonces, eso en el orden religioso. Bueno, después había una compañía de teatro también, teatro vocacional, durante muchísimos años, dentro de lo cultural. Después, ya cuando se organizó el municipio, ya se fue creando la subcomisión de cultura, sí, se fueron realizando muchísimos acontecimientos, entre ellos, por ejemplo, la fiesta del centenario de Hernandarias, el cual yo fui integrante también de la comisión, colaboré con el municipio en aquel entonces. Hicieron muchísimas actividades, digamos, relacionadas con la fundación del pueblo. Estuvieron los primeros concejales, digamos, que fueron electos. Es decir, fue una obra, vinieron artistas muy importantes, se hicieron distintas actividades. De las que recuerdo fue una carrera de Fiat 600 en un autódromo que se hizo en el barrio norte acá. En el año 75 comenzamos el famoso festival que después del yeso, a los 3 años de haberse iniciado, se le colocó el nombre de Festival del Yeso, pero lo iniciamos durante la intendencia del señor José Rojas, cual yo era secretario municipal, un acontecimiento extraordinario para nuestro pueblo, sin experiencia, sin nada, y a la final lo organizamos nomás, que había que organizarlo, con artistas de primer nivel, con la colaboración de los hermanos Cuestas. En fin, hicimos 2 festivales, el 75 y el 76, febrero del 76. Bueno, le agradezco que hayan venido. Para otra vuelta nos vamos a organizar un poquito antes, así podemos hacer una recorrida para mostrar las casas, las primeras casas antiguas. Acá tenemos una hermosa, esa también. Hay muchísimas casas que lo hicieron los inmigrantes en aquel entonces, a fines del siglo anterior, del otro siglo, digamos, del siglo XIX. A final del siglo XIX y principio del siglo XX se hicieron todas las casas antiguas que todavía se conservan, gracias a Dios, en casi todas las esquinas de nuestro pueblo. Eso sería un patrimonio del pueblo. Sí, un patrimonio. Habría que declararlo patrimonio municipal, histórico municipal, a todas esas casas para que se conserve. Para que se conserve. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.